sano, un mensaje bajo un fundamento bíblico, a veces no es tan popular como otras cosas, como otros mensajes que son más superficiales. Entonces, tenemos que dejar un poco ese emocionalismo y comenzar a vivir en una vida bíblica, una vida bajo ese fundamento. Correcto. Mira, yo creo que el gran tema que tenemos hoy en día, Ernest, es yo le llamo la superficialidad. Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres. Y bienvenido una vez más a su programa A Solas con Dios, el podcast. Por aquí, por Apocalipsis Network y por todas las redes sociales, ¿verdad? Que estamos transmitiendo a través de, ¿verdad? Todas las ondas, ¿verdad? Radiales y a través de el internet, YouTube. Damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos y muy gozosos en este día. Estamos para comenzar una serie nueva. Serie va a ser de 8 episodios en esta ocasión, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Poco a poco desarrollando esta serie. Se va a llamar Raíces y Alas. Así que vaya por ahí conectándose, vaya por ahí compartiendo esta transmisión, este video. Saludos a toda la audiencia de Apocalipsis Network, a nuestro hermano pastor Raúl Delgado, que siempre está por allá en los controles. También saludo a nuestro amigo Lomar, que Lomar también está aquí en los controles desde acá. Siempre, a veces está conmigo, a veces está detrás de cámara, pero un saludo para él también. No se olvide de compartir esta transmisión, ¿verdad? Este programa, Solas con Dios, el podcast. Dele suscribirse, dele like, dele la campanita de las notificaciones para que usted reciba todas las notificaciones de semana tras semana. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia de Jasmine Lake, aquí en Port Richey, Florida. Estamos contentos y gozosos porque hoy tenemos un invitado especial. Es un varón de Dios que está por primera vez aquí en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos. El evangelista Alex Ogando, que viene desde la República Dominicana aquí a visitarnos. Alex, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Súper bien, Ernest. Dios bendiga rica y abundantemente a todos aquellos que nos están escuchando. La verdad que súper agradecido de Dios, súper contento y expectante de todo lo que va a pasar, aparte de lo que ya ha pasado acá en Florida. Y la verdad que me siento como en casa, me siento en familia. Así que aprecio, valoro y agradezco esta invitación que me hacen a este espacio para, a través de la palabra, poder bendecir a las vidas que están ahí conectados. Muchas gracias, Ernest. Estamos muy contentos. Tuve la oportunidad de compartir con usted unos cuantos minutos allá en una predicación que estuve en República Dominicana, que fuimos con el pastor, que era el hombre ancla de aquí antes, el pastor José Pagán. Sí. Le enviamos un saludo al pastor José Pagán también. Estuvimos por allá y compartimos un poquito, no pudimos ver mucho, pero es una bendición. He escuchado, ¿verdad? Y he visto, ¿verdad? Lo que usted hace, ¿verdad? He visto y estamos muy emocionados. Sé que también estás trabajando con el ministerio Alguien Diga Amén, que es el ministerio. ¿Qué función estás haciendo ahí? Bien, yo soy presbítero allá en República Dominicana. Tenemos unas 11 iglesias en República Dominicana. Y en este momento estoy desempeñando esa posición de presbítero, apoyando ahí al presidente nacional, que es el pastor Agustín Heredia, instruido desde acá, desde Florida, por el pastor reverendo Eric Otero. Y estamos ahí apoyando a esos pastores, tratando de que con estrategias, ver cómo seguimos haciendo que ese concilio crezca, que esas iglesias sigan creciendo y que sigamos expandiendo el reino de los cielos allá en República Dominicana. En eso estamos. Claro que sí, es una bendición. He podido compartir con varias iglesias, con el pastor Agustín Heredia. Sí. Hemos compartido con él, buen siervo de Dios. Estamos muy contentos y gozosos, ¿verdad?, de lo que está pasando en las iglesias allá. Sí. Visitamos unas cuantas iglesias la vez que fuimos. Y en lo personal, siempre agradezco, ¿verdad?, a la República Dominicana. Me trataron muy bien esa vez que fuimos. Tuvimos 5 días predicando. Un saludo al evangelista Reinaldo Rojas, ese varón me llevó por todos lados.
cuando estuvimos Súper. por allá. Fue de gran bendición. De verdad que amo la República Dominicana. Soy puertorriqueño, pero también fui criado prácticamente con mis vecinos en Puerto Rico, eran dominicanos y de verdad que es una bendición, Qué bien. ¿verdad? Compartir con ustedes siempre. En esta noche, para ya entrar un poquito más en el tema, ¿verdad? Y sabemos que queremos aprovechar lo que usted está aquí con nosotros, vamos a estar hablando sobre el fundamento invisible. Ese es el tema de esta noche, ¿verdad? El nombre de la serie es Raíces y Alas, pero el tema de esta noche queremos comenzar por lo más básico, ¿verdad? Vamos a decir que es lo más básico sin quitarle la importancia, Claro. porque es lo más importante, es un buen fundamento. Nos vamos a estar basando en Mateo 7, del 24 en adelante. Yo quiero leerlo para comenzar ¿verdad? A exponer este mensaje, esta conversación que vamos a tener esta noche. Perfecto. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros vemos esta parábola, esta enseñanza de Jesús, vemos que el Señor viene de una gran enseñanza en el monte que le llaman el Sermón del Monte. El Señor viene con una enseñanza grande acerca de muchos puntos. Así es. Y son de suma importancia, y cuando uno lee ciertas ¿verdad? Verdades que decía el Señor, como decimos nosotros, le vuelan la mente a uno por cosas que pasaban. Para darle un poquito de contexto, hermano evangelista, ¿qué tan importante fueron estas enseñanzas de Jesús? ¿En qué tiempo, ¿verdad? Podemos describir que fueron hechas? Y así ¿cómo podemos ver eso para poder entrar en este tema? Claro. Ahí, como bien comentas, hermano Ernest, yo creo que donde leímos, en Mateo 7, 24, es el cierre precisamente de esa serie de mensajes que algunos estudiosos dicen que fueron 21 enseñanzas. Del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo se recogen 21 enseñanzas alrededor, yo diría que de la vida diaria del cristiano. Jesús, siendo tan sabio, quería dejar escrito y quería dejar esas enseñanzas bien claras sobre varios temas. Habló del divorcio, nos llamó luz del mundo, nos llamó sal de la tierra, habló de cómo no deberíamos juzgar a los demás, habló de los frutos que deberíamos nosotros dar, y así, combinada con estas que he mencionado, 21 en total. Pero ¿qué buscaba Jesús con cada una de estas cosas? Buscaba establecer una línea de cómo debería comportarse un cristiano. Porque no es solo que yo diga yo soy cristiano, es que yo debería comportarme como tal. Y Jesús dejó la línea clara y le establece en esa serie de mensajes, y al final pues llega al capítulo 7, donde ya hace una especie de cierre. Ok, ya yo le he hablado de que deben de comportarse como luz, de que deben de ser sal, que dan ese sabor, de que no deberían estar juzgando a sus hermanos, de que deberían hacer con los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, de que no deberían estar adulterando, de que deberían tener bien claro el tema del divorcio. Ok, ¿y ahora qué? Entonces ahí llegamos al punto del, digamos, el cierre del Sermón del Monte. Otras versiones dicen el Sermón de la Montaña o el Sermón de la Loma. En fin,
podríamos pensar que Jesús, teniendo una multitud, iniciada con sus discípulos, sube a algo alto para que su voz sea más expandible, Claro. imagino yo. Más y ahí alcance. da, exactamente, y ahí da esa serie de enseñanzas. Entonces, creo que ese es el contexto en el que se circunscriben estas enseñanzas y cierra con una parábola interesantísima que muchos la llaman los dos cimientos. Hay versiones que hablan del hombre prudente y el hombre insensato. Sí. Pero la idea es que hay un foco en fundamento, que es precisamente como hemos llamado este primer episodio de esta serie de Raíces y Alas, que vamos a hablar de fundamento invisible. Y creo que es un tema sumamente interesante y era necesario contextualizar de dónde, o sea, qué origen tiene todo lo que vamos a hablar en esta noche. Sí, es muy interesante ver que en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que podemos emprender, y sé que tienes un tema amplio en ese aspecto, vemos que lo más importante de todo es un buen fundamento. Correcto. Vemos, ¿verdad? Le pusimos un fundamento invisible porque normalmente un fundamento no se ve, porque la gente está pendiente a la estructura. Cuando hablamos de, ¿verdad?, de una construcción, la gente lo que está pendiente es a cómo se ve, ¿verdad?, la fachada, cómo se ve las ventanas y las puertas. Exactamente. Nadie se fija en el fundamento. Pero el fundamento en todo lo que hacemos es de suma importancia para poder tener una estructura sólida, una estructura que cuando recibamos, ¿verdad?, algo que nos quiere tambalear, esté de pie. Eso es así. Es muy interesante cuando yo estuve un tiempo, ¿verdad?, trabajando en la construcción, comencé a estudiar un poco más de esto, o sea, no a estudiar, pero comencé a tener experiencia, ¿verdad? Y sé que eres ingeniero, ¿verdad? Estudiaste eso de ingeniería y es muy bueno. Compartí con varias personas. Entonces, específicamente, la construcción aquí en el estado de la Florida es un poco más suave el terreno. Entonces, más tenemos arenoso. Más arenoso, hay gente que dice que esto es un pantano. Bueno, están rodeados de agua. Rodeados de agua, hay mucha agua en el suelo. Y comentábamos tras de cámara que había que, los edificios aquí hay que taladrar hasta adentro hasta conseguir el terreno sólido. Para tener un buen fundamento, hay que, ¿verdad? Y un poquito más adelante vamos a ver cómo pasa esto. Que cava profundo, ¿verdad? Nos habla Lucas de que el hombre prudente cavó profundo, pero hay gente que puede cavar un poco y hay otra gente que puede cavar profundo. ¿Qué pensamiento podemos dar ahí a este sentido? Súper. Igual ahí, quizás volviendo un paso atrás, dando la relevancia de lo que tiene el fundamento. De hecho, el episodio se llama Fundamento Invisible. Y hay un punto interesante que tú tocas y es, nosotros solemos ver las estructuras, pero lo que está abajo, lo que sostiene esa estructura no se ve. Y si lo llevamos al punto bíblico, en el verso 24, quizás Mateo no lo empieza así, o hay una versión, de hecho, la Reina Valera no empieza así, pero la Nueva Versión Internacional empieza diciendo, por tanto. Ese por tanto es por consiguiente. Es como que yo estuve diciendo algo, precisamente lo que hablábamos ahorita. Sí. El Señor viene dando una enseñanza de cómo deberíamos vivir. Está dando una palabra y ahora dice por tanto. Dígase que el fundamento del cual vamos a hablar hoy, porque queremos hacer un símil o un paralelismo entre lo que es el fundamento en el mundo secular, sí, claro, construcción y demás, con lo que debería pasar en nuestra vida como creyente. El fundamento no es más que la palabra. Y ese fundamento que es la palabra, si venimos y pensamos en quien está en la profundidad y en quien no, ¿qué deberíamos decir? Lucas, siendo siempre dicho un poquito más exhaustivo que los demás, claro,
hay cosas que Lucas especifica, que Mateo lo dice de otra forma, o Marcos, pero Lucas a veces tiende a ser un poquito más profundo en lo que escribe. Claro. De hecho, se dice que Lucas entrevistó a María, por eso él es el único, abro ese paréntesis ahí, que dice que Jesús a sus 12 años estuvo en el templo. Te fijas, Mateo no lo dice, Marcos no lo dice, Lucas sí, quizá Lucas, dicen algunos expertos que hasta entrevistó a María. O sea que buscaba un poquito más de información. Lucas es quien dice que el hombre prudente cavó más. Algo interesante que tenemos que tener aquí claro es que en esta parábola los dos hombres escucharon la misma palabra, los dos hombres construyeron sobre la misma arena. Sobre la misma arena, la única diferencia es que uno cavó, al parecer se cansó y decidió construir ahí. Hasta aquí está bueno. Ya está bueno. Otro dijo, espera, yo todavía no he encontrado un terreno firme. Yo todavía no he encontrado la roca. Yo voy a cavar, y ahí es a donde yo le hago la invitación a todos los hermanos que nos están viendo, ¿hasta dónde tú vas a cavar? Esa palabrita hasta define muchas cosas. Nosotros como creyentes debemos definir hasta cuándo voy a seguir cavando. La respuesta es hasta que encuentres la roca. No construyas la casa, que esa casa es tu vida espiritual. Esa casa es tu ministerio. Esa casa es todo lo que tú tienes acá y de lo que Dios te hizo dueño. ¿Hasta dónde vas a cavar? Vas a cavar hasta que encuentres la roca, ese terreno firme. Sí es cierto que cavar profundo, ¿qué implica, Ernest? Implica más tiempo, implica más esfuerzo. Pero cuando tú cavas hasta encontrar la roca, tú no vives una vida de apariencia. Porque hay quienes tienen una vida espiritual que aparenta ser muy buena, una vida espiritual que aparenta ser muy saludable, pero Dios sabe que esa vida no está basada en la roca, no está fundamentada en la roca. Por eso hay cosas muy sencillas que esos que no cavan hasta encontrar la roca, cualquier viento se los lleva. Pero esos que dedicaron más tiempo, esos que se esforzaron más para cavar hasta la roca, se mantienen firmes indistintamente de las cosas que aparezcan. O sea, ahí es que está la importancia de cavar hasta la roca. Esa frase que dijiste, esa palabra que dijiste, hasta, me llevó cuando estaba trabajando en la construcción, estuve en un complejo que estaba siendo construido desde cero. Estaban haciendo 4 edificios de 7 pisos, y en el último que estaban haciendo en el mismo terreno, un poquito más al lado, porque los pusieron uno al lado de los otros así, estuvieron varios meses que no pasaba la inspección del ingeniero, porque taladraban y buscaban terreno sólido y no encontraban. Entonces me llevó a la memoria porque hablaba con los supervisores y todo eso. Entonces ellos me decían, no sé qué pasa, que no encontramos el terreno, no encontramos el terreno sólido, firme. Y estamos ahí, ya lo tenía preocupado porque hay otras cosas envueltas, ¿sabes? Claro, el tiempo y todo. Claro. Pero hasta que pudieron conseguir y pasaron esa inspección que hay, ¿verdad? De llegar al terreno firme, a la roca. Es muy importante tomarse un poco de más tiempo. Y más esfuerzo. Porque lo que sucede es que cuando hay un fundamento firme, las otras cosas van a surgir de una sola vez. Aprendí, no solamente en ese fundamento, pero, por ejemplo, montando un andamio, nosotros decimos andamio, aquí le dicen escafo. Lo más importante es en la primera fase, el primer piso. Los primeros las dos paredes, ese es lo más importante, para que todo lo otro siga subiendo. Claro. Porque vemos personas que llevan muchos años en el Evangelio, creciendo, Dios, desarrollándose en Dios, pero la gente no sabe lo que hubo al principio, no sabe, ¿verdad?, que horas de oración, horas de ayuno, horas de estudiar la palabra, nos llevan a nosotros a tener una estructura grande, fuerte, sólida. Es
es demasiado de importante para todos los hermanos que nos están viendo el fundamento y el cavar hasta conseguir esa roca, ¿verdad? Esa roca fuerte, para ya después de ahí, no solo cuando consigas roca fuerte, entonces es que comenzamos con el fundamento. Exactamente. Porque lo que estamos tratando de hacer es que cuando llegue cualquier cosa, estar ahí firmes. Eso también me lleva a otra experiencia que tuve cuando fui por primera vez a la ciudad de Nueva York. Fui a uno de los lugares que yo considero uno de los lugares más tristes de Estados Unidos en cuestión de las Torres Gemelas. Alex, estuve allí y hay un museo, ¿verdad? Hay un museo, hay una exposición que hay de todas las cosas que pasaron ahí, y pudimos bajar hasta el fundamento del edificio. El fundamento del edificio todavía está ahí. Lo que pasa es que para poder ellos hacer eso como en forma de un museo, tuvieron que cortar ciertas, pero las columnas todavía están ahí. Y parte de las paredes, hay una columna que nunca se cayó, que está ahí. Entonces, eso nos lleva a pensar qué tan importante, porque, Alex, la estructura se puede caer. Así es. Puede tambalearse, pero el fundamento está ahí. Correcto. Ahí es muy interesante eso que acabas de apuntar, Ernest. Porque si llevamos eso a nuestra vida espiritual, pongamos lo mismo que has dicho de las Torres Gemelas. ¿Qué ocurre con esos creyentes que crecen así como la espuma? Tú ves que llegan y ya tienen un ministerio y Dios lo usa. Sucede a veces que vienen pruebas, vienen circunstancias de la vida. A todos nos pasa. Hay un tema ahí y tú ves que esa persona era un evangelista, era una misionera, era un pastor. Sin embargo, creció sin necesariamente llegar hasta la roca. No tuvo un fundamento sólido, firme. Sucede que esas circunstancias se los llevan. Tú dices, wow, pero ¿cómo puede ser que eso tan sencillo se llevó al hermano? Y hay cosas más, pero más profundas que le han pasado a otros hermanos y no, siguen en la iglesia. Cierto, como humanos nos sentimos quizá un poquito tristes, un poquito cabizbajo por un tiempo, claro, pero el fundamento sigue allí. Así como los edificios fueron derribados de las Torres Gemelas, pero como bien tú señalas, el fundamento sigue allí. En nuestra vida como cristianos, debemos procurar que ese fundamento sea tan robusto, sea tan sólido en la palabra de Dios, que no importa nada de lo que pasemos, que no importa qué tan fuertes sean los vientos, qué tan potente sea la lluvia, qué tanto sube el agua, como bien dice el episodio bíblico donde leíste al principio, no importa qué tan fuerte sea, quizás me sienta mal, quizás llegue un día que yo diga, hoy no quiero llegar a la iglesia, pero que el fundamento sea tan fuerte que mañana diga, vamos a la iglesia. Vamos a volver, que un momento difícil cualquiera lo pasa. Vamos a volver. Ahora, cuando el fundamento es en la arena, cualquier cosita te lleva de la iglesia. Cualquier cosita te hace apartarte del camino. A lo que estamos invitando en este episodio es a que robustezcamos ese fundamento, que tengamos, como bien dice la Biblia, Jesús está llamando a esos que no tienen ese fundamento como solamente oidores. Ahora, ¿cómo nosotros robustecemos ese fundamento, Ernest? Lo robustecemos no solamente escuchando la palabra de Dios, porque el que solo escucha la palabra de Dios y no la hace, se convierte en ese hombre insensato que construyó sobre la arena. Toda esa enseñanza que Jesús previamente al sermón o a la parábola de los cimientos da, Jesús está diciendo, mira, por tanto, yo lo que estoy esperando es que todo lo que yo he enseñado, no solo ustedes hayan escuchado lo que yo dije, sino que obedezcan estas palabras, sino que se conviertan ahora, aparte de oidores, en hacedores de esta palabra. Hacer, obedecer y seguir lo que Jesús nos dice, nos hace cristianos con un fundamento sólido que podemos soportar
cualquier amenaza, cualquier acechanza del enemigo, Ernest. Es muy interesante que menciones eso, porque el fundamento no es lo mismo que actividad religiosa. Totalmente. Tener un fundamento en solamente querer venir a la iglesia y no tener, ¿verdad?, ese deseo de buscar a Dios afuera, ¿verdad?, cuando nadie nos está viendo, eso no es un buen fundamento. A eso es lo que te estás refiriendo en cuestión de no querer cavar hasta. Correcto. Y es muy interesante que tampoco el fundamento no es emociones espirituales. Hay una gran, vamos a decir, una gran discusión en ciertas áreas de nosotros como cristianos. Y no voy a mencionar ninguna nacionalidad, pero, Claro. pero las nacionalidades también vienen al mismo, están acorde, no acorde, pero tienen diferentes maneras de cómo recibir la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a ciertos países, no reciben la palabra de la misma manera. A veces son más tranquilos, a veces son más movidos. Y eso una vez me chocó, ¿verdad? Yo lo he dicho aquí antes, pero como estamos conversando, como evangelista, ¿verdad? Soy de Puerto Rico, es muy parecida la dinámica a República Dominicana, pero también en mismo Puerto Rico he ido a predicar a iglesias donde reciben la palabra un poco más tranquilos, ¿verdad? No vamos a decir no tan emocionales, ¿verdad? Que no es malo, pero son estilos, ¿verdad? Pero como quiera, el buen fundamento no se basa en eso. El buen fundamento se basa en una buena palabra. Correcto. Sé que tú también tienes experiencia en otros lugares, Sí. Que a lo mejor te ha pasado lo mismo. Es así, o sea, es que a veces solemos encerrar el fundamento en cómo yo soy, o en cómo es la iglesia donde yo me congrego, o en cómo es la doctrina que el pastor donde yo voy ha enseñado. Y no, el fundamento es la palabra, el fundamento es Cristo. Ahora, lo que diferencia uno de otro es qué tanto nosotros estamos obedeciendo esa palabra. Y es bueno que resaltemos la palabra de Dios, porque yo pudiera estar obedeciendo una enseñanza de un pastor y mi fundamento no estar firme, mi fundamento no estar robusto, y estoy viviendo y obedeciendo todo lo que me han enseñado en esa iglesia. Y no estoy en contra de ninguna iglesia, la idea no es esa. La idea es sí decirte a ti que nos estás escuchando y viendo ahí, que el fundamento es Cristo, es la palabra de Dios. Puedes tener cualquier enseñanza, puedes tener cualquier doctrina, puede ser de República Dominicana, puede ser mi amada patria, República Dominicana, puede ser de Puerto Rico, puede ser de acá de Estados Unidos. Y lo que importa no es la cultura, lo que importa no es la región, lo que importa es que tu fundamento sea Jesús. Porque no creo que Jesús sea dominicano, ni americano, ni puertorriqueño. Jesús, si te enfocas en Jesús y en su palabra y obedeces su palabra, indistintamente de donde te encuentres, indistintamente de tu nacionalidad, ese fundamento lo vas a tener firme. Y Satanás, el enemigo, conoce cuando un cristiano, sea dominicano, sea puertorriqueño, sea americano, tiene un fundamento que basó en la roca, que dicho sea de paso, la Biblia define a Jesús también como una roca. O sea, Él es el verbo, Él es la palabra, la roca es la palabra es Cristo. Entonces nosotros como creyentes deberíamos enfocarnos en tener esa zapata, ese cimiento, esa estructura sobre Jesús. Y eso sin importar que tú seas rápido como los dominicanos, movido, o seas quizás tranquilo como otros países, no importa. Satanás respeta a todo cristiano cuyo fundamento sea Jesús. Bueno, eso es así. Eso es así. Hay unos propósitos, ¿verdad?, de un buen fundamento. Hemos estado hablando
¿verdad? Del fundamento como tal. Pero el fundamento nos lleva a nosotros a un crecimiento, ¿verdad? Más rápido, especialmente hablando ahora un poco más en la vida espiritual. Vemos cómo nos da estabilidad, nos da soporte. Correcto. Porque el fundamento bíblico no nos permite a nosotros entrar en un error, no nos permite a nosotros entrar en una doctrina mala, ¿verdad? Una doctrina que sea parecida, porque si hay algo que más se parece a una verdad es una mentira. Así es. Entonces vemos cómo bajo un filtrando todos por la palabra, nos da a nosotros una seguridad grande. Correcto. Vemos cómo eso es tan importante para el creyente en este tiempo, donde hay, que lo decimos, ¿verdad? Las redes sociales y todo lo que nos está acaparando, ¿verdad? Lo que es las redes sociales en diferentes plataformas, que nosotros también estamos, tratamos de traer un mensaje sano, un mensaje bajo un fundamento bíblico. A veces no es tan popular como otras cosas, como otros mensajes son más superficiales. Entonces, tenemos que dejar un poco ese emocionalismo y comenzar a vivir en una vida bíblica, una vida bajo ese fundamento. Correcto. Mira, yo creo que el gran tema que tenemos hoy en día, Ernest, es yo le llamo la superficialidad. Y hablando de redes y de plataformas y demás, que no está mal, nosotros hacemos uso de ella, pero creo que volviendo a lo que hablábamos al principio, el problema radica en que muchos creyentes hoy en día están más enfocados en esas plataformas, están más enfocados en el sistema que nos rodea, más en eso que en buscar de Jesús. Más en eso que llegar hasta esa roca que es la que nos sostiene. Y mi invitación de parte de Dios hoy es, busquemos, hagamos esas cosas que realmente nos acercan más a ese fundamento que es Jesús. Y dejemos un poquito la superficialidad, porque en el mundo espiritual, la superficialidad es peligrosa. Cuando nosotros, como creyentes, no estamos enfocados en buscar a Dios hasta que Él escuche, hasta que Él nos conteste, hasta que Él haga, lo que ocurre es que somos cristianos que ante cualquier cosa pues temblamos. Somos creyentes que ante cualquier cosa nos deslizamos porque no estamos sobrepasando la superficialidad. Entonces, esas cosas que nos acercan a Dios, aparte de la obediencia a esa palabra que ya dijimos que Jesús en este Sermón del Monte viene en esos 2 capítulos 5 y 6 de Mateo hasta llegar al 7, da todas estas enseñanzas. Esa palabra nosotros tenemos que obedecerla aunque nos duela. Claro. Aparte de obedecer, ¿qué más nos acerca a esa roca? Porque en términos figurados hablábamos de cavar. Nosotros nos estamos invitando ahora mismo a que el cristiano coja un pico. Una pala. Bueno, acá le llaman así, allá en Dominicano un pico y una pala. Ajá. Y empiecen a cavar en la tierra, vayan a la playa a cavar la arena. No, no es eso que te estamos diciendo. Cavar, en términos figurados, es orar. ¿Hasta cuándo tú oras? Hay veces que nos pasamos 3 horas en TikTok, en YouTube, en Facebook, en cualquier red social y oramos 10 minutos. ¿Estarás tú cavando hasta la roca? ¿O estarás tú viviendo de la superficialidad? ¿Hace qué tiempo no ayunas? ¿Hace qué tiempo tú no lloras ante la presencia de Dios? ¿Hace qué tiempo tú no sientes ese sacudión del Espíritu Santo? Cuando tú no sientas eso, significa que estás en la arena. Significa que tu vida espiritual no está llegando a la roca. Y eso es peligroso. Ahí fue que dije hace un momento que la superficialidad en el mundo espiritual es peligrosa. Sí, claro que sí. Porque nos hace cristianos superficiales, nos hace cristianos efímeros, nos hace cristianos flexibles. Y hay a alguien que le encanta eso. Ajá.
Hay alguien que le encanta que tú seas un cristiano flexible, superficial, de cristal, que no te pueden hablar mal. Una gente que ore mucho, una gente que ayune y busque de Dios mucho. No importa qué tan mal tú le hables. No importa qué tanto tema tenga. Porque una persona que su oración lo ha conectado con la roca. Su búsqueda, su intimidad, su obediencia lo tiene conectado con la roca. Y el que está conectado con la roca, no hay temitas superficiales que lo despeguen de esa roca. Ahora, el que no ha llegado a la roca, cualquier cosa lo mueve, porque está sobre la arena. Y ese es el hombre insensato que menciona Jesús en esa parábola de los cimientos donde leímos al principio de este episodio. Cuando nos referimos a acabar, como tú bien has explicado, una de las cosas que más debemos de desarrollar es ese carácter firme ante las acechanzas del enemigo, ante las situaciones. Correcto. Cuando desarrollamos un carácter, porque, y esto lo habla mucho nuestro pastor Eric, habla de cristianos que no tienen carácter. Pueden ser espirituales, sí, pero si no son, no tienen un carácter firme, una madurez espiritual, vamos a hablar de madurez espiritual, que también es parte del fundamento. Correcto. Vamos desarrollando esto día a día, en oración, en ayuno, en sometimiento, porque una de las cosas importantes de tener un buen fundamento es morir al yo y comenzar a dejar que el Espíritu de Dios comience a bregar en nuestras vidas, ¿verdad? Y a sacar todo lo que haya que esté estorbando. Porque hacer todo esto no es hacer esto y nada más, sino que no es leer la Biblia, no, pero hay que cambiar nuestro carácter, tener una mentalidad, porque cuando cambiamos nuestra mentalidad, y sé que tú tienes un amplio, ¿verdad? Entendimiento sobre el emprendimiento y este tipo de cosas, pero me imagino que el emprendimiento en sí lleva un fundamento. Así es. Va basado en un fundamento porque radica en todo lo que hacemos. Es muy importante el carácter. ¿Qué piensas tú sobre ese carácter, ¿verdad? Y esa madurez espiritual? Sí, mira, buenísimo. Y de hecho haces un paralelismo entre los negocios y el mundo espiritual. Y dando un tópico breve de lo que es el carácter de un emprendedor. No breve. Tú dale ahí. Fluye ahí. Lo que hace, por ejemplo, lo que distingue un emprendedor exitoso y un emprendedor que no ha tenido éxito, que ha fracasado, es su carácter. Y si eso lo extrapolamos al mundo espiritual, sucede lo mismo. De hecho, Pablo habla a los efesios de cómo se comporta un cristiano que aún es niño, un cristiano que todavía es niño espiritual. Y es interesante cuando Pablo utiliza este concepto de niño espiritual, que es lo antónimo, lo contrario a la madurez espiritual. Un niño, pues todos sabemos, yo tengo 2 niños, tengo a Rose, una bella niña de 1 año, y Alexander Jr., y yo veo cómo ellos se comportan. Nada de maduro. O sea, no tienen carácter. Porque son niños. Ahora, me llama inmensamente la atención cuando Pablo compara a algunos creyentes con niños. ¿Y por qué me llama la atención? Tomando la palabra de la madurez, que es el punto que me comentas, porque los niños son muy variantes. Los niños quieren esta taza ahora, y cuando ven que tú tomas el termo, ya no quieren la taza. Ahora quieren el termo. Pero hace menos de 1 minuto estaba llorando por la taza. ¿Tú te imaginas esos cristianos que son niños, a esos que Pablo le llama niños, que amanecen llorándole a Dios, orando, pidiéndole X cosas? Y al otro día ven a un hermano que tiene Y cosas y ahora no quieren por lo que oraron. Ahora están pidiéndole y se sienten inconformes con Dios por lo que tienen, porque lo que ellos quieren es lo que tiene Ernest. Pero tú oraste por lo que tienes. Tú ayunaste por lo que tienes. Y Dios te contestó. Entonces, la madurez espiritual
lo que derriba es esa variante, esa parte inconsistente que tiene, esa mutabilidad. Por eso Dios es inmutable. Nosotros los seres humanos variamos, somos mutables. O sea, pensamos algo ahora, pensamos algo ahorita. Ahora, tú y yo como creyentes fuimos llamados a tener un pensamiento firme, a que tu sí sea sí, tu no sea no, y eso es parte del carácter. Y es parte de la madurez que todo creyente debe tener. Y es parte, de hecho, de las decisiones que tomamos. Cuando un cristiano es maduro, Jesús estaba claro de lo que él era. Cuando tú eres maduro, tú estás claro de ti. Tú no crees todo lo que te dicen. Claro. Tú no andas creyendo que alguien te dice, no, tú no vas a llegar. Tú no vas a alcanzar eso que Dios te prometió. El cristiano que tiene carácter, que es maduro, no anda escuchando a todo el mundo. No anda cambiando de dirección porque alguien le dijo algo o dejó de decirle algo. El cristiano que tiene carácter cree en una palabra que Dios le dio y nadie lo mueve de ahí. Sí. El cristiano que tiene carácter cree en la palabra que Dios le dio, sí, y sabe quién es. El que no tiene carácter, tú le dices, Ernest, tú eres un fracasado. Y ya Ernest pues baja la cabeza porque es un fracasado. Pero el cristiano que es maduro y tiene carácter, tú le dices, tú eres un fracasado, y dice, no, tú te equivocaste de persona. A mí Dios me dijo otra cosa. Y lo que Dios me dijo es lo que yo creo, no lo que anda diciendo cualquier persona. Ahí es que radica la importancia de un cristiano que tenga carácter y madurez espiritual. No es tan mutable, no es tan variante, no es tan inconsistente, sino que tiene claro que tiene que continuar hasta que el que lo llamó le diga lo contrario. Hay gente que tú tienes que matarlo para tú quitar. Óyeme, yo siempre digo que una gente que Dios llama y le puso una idea en la mente, para tú quitarle esa idea de la mente, ¿sabes qué tienes que hacer? Cortarle la cabeza. Porque el que tiene una idea incrutada en su mente porque Dios le dio una palabra, no hay quien se la quite. Ahora, si tú no eres maduro espiritualmente y no tienes carácter, cualquier cosita te saca esa idea de la cabeza. Sí. La idea mía es que yo voy a triunfar y que voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Quién me va a quitar eso? Si tú me lo quieres quitar, arráncame la cabeza, porque eso es lo que yo creo. Esa es la palabra, y ya mi papá me dio esa palabra, y eso es lo que yo creo. Me acordaste esa historia de los jóvenes hebreos que no quisieron, ¿verdad? Postrarse ante ninguna estatua, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá, y dijeron, sépase, oh rey, que aunque nuestro Dios nos libre o no. Correcto. Vemos qué carácter, qué fundamento tenían estos jóvenes, a pesar de que llevaban años, ya llevaban un tiempo, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Cautivos. Instruidos y cautivos ahí, ¿verdad? En otra religión, ¿verdad? En otra creencia, otra cultura. Por eso es que yo siempre digo que debemos cambiar nuestra manera de pensar cuando tomamos la decisión de servirle al Señor, de decir, Señor, de ahora en adelante te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Cambiar nuestra mentalidad a que ya no vamos a volver atrás. Va a haber momentos difíciles porque nadie, por lo menos yo nunca lo he escuchado, nadie te va a decir, no, el evangelio es sencillito. Sí. Vaya por ahí, que usted tranquilo, que con el Señor no todo se puede. Todo se puede en el Señor. Eso es color de rosa, dicen allá. ¿Sabe? Van a pasar cosas malas, van a pasar cosas tremendas, pero cuando tenemos una mentalidad enfocada, ¿verdad? Y ese carácter ya bien forjado, porque lo peor que puede pasar es que tú le creas a la voz del enemigo, utilizando cualquier persona que te rodea, a que lo que Dios te dijo no es real. Correcto. ¿Sabes? Si tú crees eso, tienes tremendo problema. Ahora, es un problema grande cuando a ti te dicen, no, tú no sirves para hacer eso. O tú estás loco como están las cosas ahora y la economía como está, ¿cómo tú vas a hacer eso? O decirte, no, que si predicar tú.
¿sabes? Cuando el Señor imparte dones, imparte talentos, ¿verdad? Que ya la persona trae, pero a lo mejor no los conoce, la gente va a comenzar a decirle, nada, pero tú no puedes hacer eso. Entonces, vemos cómo una persona que utilice eso como motor, como gasolina para su motor, para su deseo de seguir hacia adelante, creo que es un cristiano imparable. Así es, totalmente. Y básicamente ese combustible, como tú le llamas, es esa palabra creída que el cristiano debe de tener, todo cristiano maduro debe de tener. A mí, por ejemplo, tanto en los negocios como en el evangelio, me sucedía, y quizás a ti que nos estás viendo también en algún momento te ha sucedido. Imagínate que yo diga, mira, yo creo que voy a andar por las naciones predicando el evangelio. Si en el mundo de los negocios yo creo que voy a tener esa empresa, siempre habrá quienes te dicen, es que yo no creo que tú vas a llegar. Es que yo no creo que Dios te va a usar a ese nivel. ¿Qué evangelistas, qué pastores que tú admiras? ¿Qué adoradores que tú dices, wow, yo quisiera que Dios me use así? Y tú se lo dices, mira, yo voy a cantar como tal adorador. Yo voy a ministrar como tal evangelista. Yo voy a predicar como tal pastor. Siempre habrá a tu alrededor gente que te dice, no, yo no creo que tú vas a hacer eso. Que vas a llegar allá. Dile, mira, pues felicidades. Felicidades que tú no lo crees. Lo importante es que quien tiene que creerlo no eres tú, soy yo. Y ya yo lo creo y me es suficiente. Claro. Me es suficiente con que yo crea que Dios me va a dar eso. ¿Tú no lo crees? Bueno, pues tú tienes derecho a no creer lo que Dios va a hacer conmigo. Claro. Ahora, yo creo que Dios lo va a hacer. Y permíteme decirte, a ti que quizás está ahí y has tenido esta experiencia, no te preocupes. Dios no va a dejar de hacerlo porque otro no lo crea. Dios dejará de hacerlo cuando tú no lo creas. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, Jesús no le preguntaba a los que estaban alrededor, ¿ustedes creen que va a pasar el milagro? Jesús le preguntaba al enfermo, ¿tú crees? Por eso cada vez que lo sanaba le decía, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Te ha salvado o te ha sanado. Te ha sanado. Eres tú que tienes que creerlo. Eres tú que tienes que confiar en que ese ministerio, esa salida internacional, esa enfermedad, esa cadena, esa debilidad va a acabar. Cuando tú lo creas, vas a provocar que Dios haga el milagro. Eso es así, Alex. Es una bendición poder hablar esto contigo. La verdad que estoy muy contento. Es interesantísima esta conversación, pero en esta hora queremos hablarle, tomarnos un minutito, hablarle a los que nos están escuchando, porque siempre lo que queremos hacer aquí es edificar al pueblo. Y yo sé que con esta palabra el pueblo está siendo edificado. Todo lo que nos están escuchando en diferentes plataformas, entiendan que lo que queremos traer es comenzando por el fundamento. Ese fundamento, ¿verdad? Ese cavar hondo. Correcto. Para hacer un buen fundamento, y de ahí tiramos las paredes y los pisos que hayan que tirar para arriba, porque es interminable lo que Dios va a hacer cuando el fundamento está firme. Hay que preocuparse por tener un fundamento. Ahora mismo hay gente, ya estamos ya a punto de culminar esta hermosa conversación, pero Alex, hay gente que nos está viendo que por una palabra dijeron, me voy a detener. No creo que esto va a pasar. Porque el enemigo se encarga de que la circunstancia, la voz que él va a enviar para que nos diga a nosotros, va a estar relacionada con la circunstancia que nos rodea. Y Dios no le interesa las circunstancias. Cuando Él dice una palabra, Él la va a cumplir. Como dijiste, no hay manera de que otra persona, ¿sabe? Que porque otra persona no crea, no va a pasar. En la circunstancia, no le interesa al Señor para hacer el milagro, para hacer lo que tenga que hacer, para tú emprender, no solamente en los negocios, pero en el Señor, sí. ¿Verdad? Porque hay que tener un buen fundamento y creerle a Dios.
Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es lo que nos lleva a nosotros a seguir hacia adelante. Hemos estado hablando sobre esta parábola hermosa, este cierre de esta gran enseñanza del Señor en todos estos capítulos. Y vemos que al momento que vinieron los vientos, a los dos le dio. Así es. No le dio a uno y a otro, no. Hubo ímpetu, las aguas subieron, dio con ímpetu contra aquella casa, pero una casa no se debilitó, no cayó, pero la otra sí. Entonces, eso es lo que queremos traerle a los hermanos. Van a venir momentos difíciles, pero van a ser momentos temporeros, Alex. ¿Qué tan importante es que nuestros hermanos entiendan la temporada en que están viviendo? Bien, eso es interesante porque Jesús siempre ha sido muy justo y muy claro. En todas las parábolas, en todos los mensajes y enseñanzas que Jesús daba, era muy claro. Y esta no fue la excepción, Ernest. Fíjate que él dice, habían dos, los dos estaban en la arena construyendo, lo único que hubo uno que llegó hasta la roca y otro no. Y qué bueno que tú comentas, mira, llegó una temporada de lluvia, llegó una temporada de viento, que no es más que una simbología de lo que puede pasar en nuestras vidas. Claro. Recuerden que es una parábola que Jesús está dando acá. Y cada uno de los elementos que componen esta parábola representa otra cosa que no es lo que literalmente dice ahí. Esa roca, ya dijimos que es la palabra, que es Jesús. Esa arena representa la superficialidad, el sistema, redes, todo lo que tú puedas creer que en el mundo puede mantenerte y al final no te mantiene. Esa casa representa tu vida espiritual, mi vida espiritual. Y esos vientos, esa agua, esa lluvia representa las circunstancias, como bien decías, esas pruebas, tentaciones, dificultades, vicisitudes que se presentan en todo el camino. Lo interesante aquí es que ellos, todo hermano que nos escuche, debe entender que habrán temporadas de vientos. Y precisamente ahí es que toma importancia el tener un buen fundamento. A ningún cristiano está exento de la temporada de viento. Por favor, entienda eso. O sea, por favor, entienda que usted no es el preferido de Dios y que no tendrá temporada. Hay un libro, de hecho, que se llama Las Estaciones y habla del invierno, habla de la primavera, del verano y del otoño, representada en diferentes características. Toma un árbol, representando el árbol nuestras vidas, y ese árbol tú llegas en un momento, en cierta temporada, y lo encuentras lleno de flores, y tú vas en primavera, bellísimo, y encuentras ese árbol que toda mujer quisiera tener, porque lo encuentra florecido. Pero llega un punto que si vas en otoño, encuentras ese mismo árbol, lo encuentras sin hoja, pelado. Hermano, tienes que aprender a vivir tu otoño. Hay momentos en que las hojas se te van a caer. Hay momentos en que el sol te va a pegar fuerte el sol. Hay momentos en el que nadie va a querer estar a tu lado, porque nadie quiere tener ese árbol sin hoja, seco casi. Ese momento, esa temporada, aprende a vivirla. Y lo importante es que antes de que llegue ese otoño, tú tengas un buen fundamento. Porque de ese otoño, como dijo Ernest, nadie te libra. De ese otoño nadie te va a librar. Así que procura tener un buen fundamento para que indistintamente de la temporada que tú estés viviendo, tú puedas permanecer firme. Disfrutes tu primavera, disfrutes tu otoño, disfrutes tu verano y disfrutes tu invierno, y que el enemigo sea el que tenga que decir, pero ¿y quién es este? Que está gozoso en invierno, en verano, en primavera, no y en otoño, no importando su temporada, se mantiene adorando a Dios. ¿Sabe qué cristiano es ese? El cristiano que tiene ese fundamento sólido basado en la roca que es Cristo. Amén, amén.
Amado, yo me estoy gozando, Alex. De verdad que es tremendo lo que está pasando aquí en esta noche. Es una bendición, Alex. Vamos a hacer una oración. Ya el tiempo se nos está acabando porque quiero que luego al final me hable de tus libros. Perfecto. ¿Ok? Pero vamos a orar primero. Voy a comenzar yo orando por aquellos hermanos que en esta noche esta palabra les ha tocado y quisieran, ¿verdad?, reconciliarse con el Señor, o quisieran de alguna manera, ¿verdad?, aceptar al Señor en esta noche, que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Así que, por favor, si tú quieres aceptar al Señor en esta noche, repite conmigo esta oración. Repítela ahí. Vamos a hacer esta oración de salvación. Padre, he pecado, pero me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a tu Hijo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Señor, soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Ayúdame, Señor, y lléname con tu Espíritu Santo. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido al reino de los cielos, aquí todavía en la tierra, pero bienvenido. Y te pedimos, encarecidamente te digo, busca una iglesia rápidamente que te enseñe la palabra como está establecida, para que puedas tener un buen fundamento. Alex, quiero que por favor ores por hermanos que han estado recibiendo ataques por enfermedad también, se sienten débiles en este día, pero en el nombre del Señor y con esta oración vamos a bendecir a estos hermanos en esta noche. Por favor, Alex, si nos puede hacer esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te bendecimos, Dios, y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. En esta noche, a través de estas ondas, nosotros oramos ante tu presencia y levantamos este clamor. Nos humillamos ante ti orando por esos hermanos que han sido golpeados por enfermedad, por situaciones, por cualquier circunstancia de la vida y que lo has removido, lo has sacudido. En este momento, Dios, pedimos misericordia y fortaleza para cada uno de ellos. Que tu palabra sea, Señor, ese sustento, que sea ese asidero, ese cimiento, esa zapata, esa base y fundamento que no permita que Satanás se salga con las suyas. Pedimos, Señor, que le dé sabiduría, que le dé paciencia y sobre todo que le hagas entender que detrás de toda prueba, detrás de toda circunstancia, hay un Dios que lo llamó y que no lo va a dejar solo. Aquellos que el hambre, la crisis y los problemas están azotándole, ayúdale a entender que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y que a quien tú llamas, tú respaldas. En el nombre poderoso de Jesús desarticulizamos cualquier obra del enemigo y pedimos, Dios, en este momento que cada uno de ellos sea bendecido por el poder de tu palabra. Amén y amén. Muchísimas gracias, Alex, por esa oración. Así que no olvide suscribirse a este canal, deje su comentario, vamos a estar bien al pendiente de todo, ¿verdad? Vamos orando, se ora así aquí los jueves, los lunes y los jueves en la mañana. Así que deje su comentario ahí, su petición, que vamos a seguir orando por usted. Alex, has escrito libros, eres autor de libros. Sí. Por favor, háblanos un poco de tus libros. Sí, Dios nos ha bendecido y nos ha permitido escribir algunos libros. El último que escribimos es Cómo emprender siendo empleado, un libro muy enfocado en el emprendimiento, en los negocios. Cómo emprender siendo empleado. Antes de eso escribí junto a mi esposa el libro Una pareja financieramente saludable, donde ahí hablamos a las parejas de cómo mantener sus finanzas en orden, de cómo tener el cuidado y ser buenos mayordomos de esos recursos que Dios le ha permitido tener. Y ahora pues estamos escribiendo otro libro que muy pronto va a salir. Y ahí pues le digo, Ernie, si alguien está interesado, en Amazon están disponibles. En Amazon, eso es muy correcto, bueno, están disponibles en Amazon. Y acá ahora en Florida, como estoy acá con ustedes, si cualquiera pues le interesa el libro y está acá en Florida, estamos por acá en la iglesia Jasmine Lake y ando con algunos de ellos. Y la ventaja es que si estás aquí, pues te lo vas a llevar
autografiado por mí. Ahí y está. Para mí será una gran bendición, Ernest, poder compartir estos libros con los hermanos que nos escuchan. Amén. Alex, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que disfrutes tu estadía aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos, que sé que Fernando y Kessie te están tratando... Una estrella. Dime algo, ¿te están tratando bien o cómo está la cosa? Yo lo he bautizado a Fernando y a Kessie como la pareja, como la joya de pareja. Amén. De verdad que me han dado un trato excepcional, no me puedo quejar, y son dos hermanos de verdad que Dios está usando bastante. Y oro por ellos para que Dios lo bendiga, porque todo el que le da albergue a un hijo de Dios en casa, pues es bíblico. Dios lo bendice y ellos pues con todo el amor lo están haciendo. Así que estoy disfrutando. Me dijiste, espero que disfrute. Yo estoy disfrando. Bueno, eso es importante. Y espero, la verdad, volver muy pronto porque me ha encantado. Así que de verdad que le agradezco a ustedes, a cada uno de los líderes de la congregación que me han hecho una acogida de verdad muy, muy admirable. Así que gracias. Qué bueno, Alex, te deseamos que los días que estés aquí seas de bendición para otros, porque ya tú eres bendición para nosotros. Amén. Gracias. Así que en el nombre del Señor, ¿verdad? Esperamos que todos los eventos que tengas de ahora en adelante sigas emprendiendo más, ¿verdad? Y aprendiendo ¿verdad? De cualquier cosa, ¿verdad? Que veas nuevo por acá. Estamos muy contentos de que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en esta noche. Claro, claro. Para mí es un honor, así que un abrazo a todos. Amén, amén, amén. Así que ya hemos llegado al final del programa. No se olvide suscribirse, denle a la campanita, denle me gusta, comparta, suscríbase, por favor, suscríbase. Vamos a subir, ¿verdad? Comparta este video con alguien que lo necesita, ¿verdad? Este podcast, este episodio. Vamos a seguir trayendo palabras de vida eterna. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos veremos en la próxima, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Dios me les bendiga.